Bien, bueno, arrancamos con la tercera parte, mientras ya voy a ir aceptando algunos que tengan que entrar. Bueno, aquí en cuanto al ranurado, que es otra forma, ¿no es cierto?, del deterioro causado por la corrosión localizada, ¿sí? Y dice que puede ser acelerado por concentración de tensiones, entallas, inclusiones, segregaciones. Esto es muy importante, lo que tiene que ver con entallas, por ejemplo, inclusiones, segregaciones. ¿Por qué? Porque yo, bueno, no, a algunos de ustedes que lo tuve como alumnos siempre les menciono esto cuando hablamos de corrosión, que desde el diseño, no solamente el material forma parte de tener en cuenta la corrosión, sino también el diseño propiamente dicho. Por ejemplo, cuando tenemos un diseño donde hay, por ejemplo, muchos cambios bruscos de secciones en los materiales, cuando hay muchos cambios de direcciones de los cañerías, ¿no es cierto?, de la circulación, donde, por ejemplo, existen socavaduras o concavidades de los materiales que, por ejemplo, están expuestos al exterior y donde queda el agua retenida después de una lluvia o de la humedad de la noche, entonces que había que prever que toda esa serie de lugares donde podría quedar retenida agua estuviera en la otra posición, ¿no es cierto?, para que no quedara contenida el agua y se oxidara. Bueno, este tipo de corrosión, digamos, de deterioro por forma de ranurado se da en en esa instancia donde el diseño no ha sido de lo mejor y comienzan a encontrar lugares donde el agua puede quedar, en donde el agua puede comenzar a formar la corrosión y de a partir de ahí ya la corrosión sigue sola, ¿no es cierto? Entonces, es importante, también forma parte de esto lo que le decía recién de hacer buenas terminaciones en el pulido de los materiales, ¿no es cierto? En borrar todo lo que sean rajaduras o ranuras propias de los mecanizados, que serían las rugosidades del material. ¿Sí? Bueno, la corrosión intergranular, como la palabra lo dice, se da entre los granos que componen las estructuras de los materiales. Normalmente en los bordes de granos se da la oxidación. Y esto, si se acuerdan, se daba principalmente cuando había un tratamiento térmico de por medio. ¿Se acuerdan cuando teníamos eh, temperaturas muy por encima de la de transformación a la austenita, que era lo que nosotros perseguíamos, transformar el material en austenita para que luego, al enfriarlo rápidamente, se produciera la transformación a martensita, que era un elemento de estructuras muy duras, que era la estructura de temple por excelencia. Entonces, si nosotros elevamos la temperatura muy por encima de esa temperatura de transformación de la austenita, recuerdan que se producía el quemado de la estructura y del material, decíamos, se producía el quemado. Bueno, ese quemado lo que hacía era poner a a, a los granos que componen la estructura del material a corrosión. Entonces se producía entre los granos un inicio de corrosión que, imagínense ustedes, con el tiempo formaba lo que se llama la corrosión por picadura y todo lo que ya hemos hablado. Por eso la corrosión intergranular tiene que ver con, principalmente con los tratamientos térmicos, que en algunos materiales, si no se tiene el control, lo que se hace es quemarlo, porque se eleva mucho la temperatura, y en los granos, acá estamos viendo algunas fotos, ¿no es cierto?, aumentadas, ¿sí?, se comienza a corroer los intersticios entre granos y granos, o sea, en los contornos. Por lo tanto, imagínense cuando eso comienza a corroer toda la unión entre granos, el material comienza a fragilizarse, porque en cualquier momento ese material se abre totalmente. Fíjense en esta foto ampliada cómo como que cada grano está separado del otro por una corrosión que lo
lo aísla del siguiente. Fíjense. ¿Sí? Bien. Bueno, agrietamiento por corrosión sería otra de las formas, ¿no es cierto?, de ataque, y se da por una conjunción o por una combinación, ¿sí?, de tensiones, de tracción y un medio corrosivo. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre acá? A través de las tensiones se pueden llegar a formar fisuras en los metales y si estamos ante un medio corrosivo, lo que hace es meterse en esas fisuras y producir entonces allí la corrosión más indeseable que nosotros queremos que exista, que serían por picaduras, porque al tener una fisura, seguramente que es de terminación puntiaguda, por lo tanto, es muy, muy perjudicial, ¿no es cierto? Entonces, estas fisuras muchas veces no salen a la superficie, sino que con el tiempo y con la fatiga del propio material puede ir apareciendo. Para esto, ¿qué sería lo ideal? Trabajar siempre con tensiones de tracción que no superen obviamente los límites elásticos y las tensiones admisibles. Si se acuerdan ustedes del diagrama de hierro-carbono, y lo hago un pequeño repaso para aquellos que no tuvieron conmigo, que no sé cuánto saben de esto y que es importante para cuando empecemos a hablar de tensiones que sepan de qué estamos hablando. Siempre vamos a estar trabajando y calculando nuestros elementos dentro del límite elástico de un ensayo de tracción, ¿sí? Es decir, dentro del límite elástico todo, fuera del límite elástico nada, porque justamente lo que nos permite el límite elástico es que el material pueda volver a su forma original sin ningún tipo de deformación. Si comenzamos a tener deformaciones, aunque sea elastoplástica, donde haya un poquito de plasticidad y deformación, nos va a ir quedando ese remanente que va a hacer que nuestro material falle con el tiempo. Mientras que si estamos dentro del límite elástico, ese material va a estar calculado para cierta vida útil y no va a haber ningún tipo de problema. Por lo tanto, las tensiones, sobre todo de tracción, ¿sí?, deben cuidarse de que no sean muy grandes en los recipientes o en las cañerías. Para eso vamos a tomar nuestros coeficientes de seguridad, ¿sí? Y con ello vamos a determinar cuáles serán las tensiones admisibles para obtener así nuestros espesores, hablando de recipientes o de caños, que no van a resistir las presiones internas a las que van a estar sometidos, ¿sí? Bien, bueno, habla acá de que se propagan rápidamente, en forma espontánea, y producen las fallas que le decía yo inesperada y con las roturas, y lo que puede llegar a ser catastrófico. Fíjense ustedes de qué manera aquí se van dando estas fisuras por estos mecanismos que veíamos de tensión. Fíjense cómo las tensiones de tracción y la corrosión van haciendo esas huellas, esas fisuras, fíjense. Esto se va haciendo progresivamente porque está el material tensionado y una vez que comenzó la corrosión, esa tensión lo único que hace es facilitar el avance de la corrosión. Obviamente que siempre tiene que estar lo que produce la corrosión también presente. Bien, por fatiga, corrosiones por fatiga, se da en los agrietamientos por corrosión y bajo tensiones. Siempre vamos a tener fatiga cuando exista una tensión que vaya a producir esa fatiga. ¿Esto cómo se da? Y se da a lo largo del tiempo porque cíclicamente estas tensiones van aumentando, van disminuyendo. La planta anda a 100%, la planta anda al 50% o la planta está parada. Depende del proceso que tengamos. La planta a lo mejor puede arrancar a la mañana y parar a la tarde. Entonces, esos ciclos de tensión que elevan la tensión, que baja la tensión, esos ciclos también de alguna manera van sometiendo al material a la fatiga, ¿verdad? Entonces, una vez llegado a un límite, esa fatiga comienza a hacer un daño. Un daño el cual siempre comienza con un agrietamiento y su posterior rotura por justamente el aumento de ese agrietamiento y
combinación con la corrosión, ¿no es cierto?, puede comenzar a producir esto. Fíjense en esta soldadura, fíjense en estos lugares, como aquí se ha detectado que hay una corrosión, ¿sí? Y una fatiga del material lo que hace es aumentar ese tamaño de corrosión, aumentarlo, hasta que obviamente se va a romper en ese lugar. Bueno, y la microbiológicamente inducida, dice aquí, corrosión, se da justamente en aquellos recipientes en donde están en contacto con bacterias, con hongos, sea asociado a veces con tubérculos. Esto se puede dar en cadenas que estén bajo agua, por ejemplo, ¿no es cierto?, bajo sustancias orgánicas, ¿sí? Se da este tipo de corrosión inducida microbiológicamente. Fíjense. Estos son algunos de los casos. Acá habla de agua estancada, o sea, esa corrosión se da frecuentemente en servicios donde el agua está estancada y produce, digamos, facilita la producción de estos microorganismos que atacan al material. Bien, la fatiga, un poco repitiendo lo anterior, cambios de tensiones en cargas cíclicas, cuando las cargas son cíclicas, son puntos de alta tensión secundaria. En esos puntos de alta tensión, al aplicarlo cíclicamente, se produce el daño por fatiga. También puede darse cíclicamente cuando hay cambios de temperatura y presión. Es decir, tenemos una tensión que queda fija, porque quizás la tensión es la misma, pero la temperatura y la presión también van variando. Cuando veamos el cálculo de tanto de recipientes como de cañerías, van a ustedes fijarse que siempre la temperatura y la presión nos van a marcar un poco cuál va a ser la orientación de nuestro cálculo. Y siempre van a estar presentes. Temperatura, presión y fluido son los tres elementos que van a estar siempre presentes en nuestros cálculos, porque justamente van a ser los tres elementos más importantes de las transformaciones o del proceso que ustedes vayan a hacer. Siempre van a tener temperatura, siempre van a tener presión y siempre van a tener un fluido. Así que eso van a ser tres parámetros que siempre vamos a tener en cuenta. Y en este caso, de la fatiga, puede que la fatiga no se dé por los cambios de tensiones, sino que se dé, en este caso, al tener una tensión fija, por los cambios de temperatura y de presión. Esos son también dos parámetros que pueden llevarnos a la rotura por fatiga. Todo esto asociado a la corrosión, obviamente, a facilitar que la corrosión se meta en esos lugares y comience a avanzar también. Bueno, dice donde los metales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica, están unidos por soldadura. Está bien. Esto significa, y lo vamos a ver cuando veamos cañerías bajo cargas térmicas, que la expansión térmica producida justamente por la dilatación que produce la temperatura en los materiales, esta dilatación, cuando encuentra puntos fijos, como por ejemplo soldaduras, actúa sobre la misma, aumentando la tensión interna de esa soldadura y produciendo tensiones extra en la soldadura. Por lo tanto, se puede producir fatiga de esa soldadura al estar sometida cíclicamente a estos esfuerzos que son producto de la dilatación que viene por la situación de cambios de temperatura, en este caso aumento de temperatura. O sea, fíjense ustedes cómo el cambio de temperatura incide a través de la dilatación en la fatiga de la soldadura. Como siempre se dice, todo tiene que ver con todo. Así que son tips que les voy tirando porque al momento del cálculo y diseño, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Cuando veamos cañería, obviamente que vamos a ver listados de parámetros, listados a tener en cuenta en el procedimiento de cálculo. Bien, acá tenemos algunos de la situación. Esta es una grieta justamente
dada o producida por fatiga del material. Aquí tenemos otra misma, fíjense ustedes las grietas cómo son puntiagudas, y justamente esa forma lo que hace es incrementar las tensiones y producir más fisuras todavía, o sea, pronunciar o profundizar más esa fatiga. Fíjense, tenemos también daños por creep. La fluencia lenta era otra de las definiciones que habíamos dado en mecánica eléctrica cuando definíamos a creep también como una fluencia lenta, como que el material se comportaba como un líquido muy viscoso, ¿eh? O sea que al someterlo a temperaturas por encima de los 500 grados, que suelen ser temperaturas altas para los diseños, había que tener en cuenta este efecto de esa temperatura y la tensión simultánea que podía provocar una falla por una deformación excesiva y principalmente en los puntos de concentración de tensiones hasta producir, fíjense ustedes, la fisura total del material. Acá estamos viendo en una foto una fisura total, y en la foto del lado de la parte izquierda, fíjense las deformaciones que produjo el creep. Acuérdense que para evitar el creep debemos diseñar, obviamente, a ciertas temperaturas los materiales, y además utilizar materiales adecuados, o sea, de altas aleaciones para evitar que pudieran deformarse en demasía. También los tratamientos térmicos ayudaban, pero fundamentalmente jugar con la temperatura y con la tensión a la que podía estar sometido, ¿sí? Muchas veces podemos variar la tensión, y bajando un poco la tensión, nuestra duración en el largo del tiempo era mucho mayor. Entonces, hablo de la tensión del material, ¿no es cierto? Posiblemente, a lo mejor uno de los datos era aumentando el espesor. Si aumentamos un poco el espesor del material, bajaba significativamente la tensión, y de esa manera podemos tener mayor vida útil sin tener que variar, por ejemplo, la temperatura o la presión, que eran condiciones sine qua non de nuestro proceso. Entonces, aumentando quizás espesores, nosotros bajamos la tensión en el material, y el creep tardaba en llegar, digamos, a su punto de mayor importancia, y nos permitía cumplir la vida útil para la cual había sido creado esa instalación, ¿sí? La fragilización por hidrógeno, y aquí también se da un proceso en donde el hidrógeno, ¿sí? Hace que los materiales pierdan tenacidad, pierdan ductilidad, y a su vez, por lo tanto, pierden resistencia, ¿sí? El hidrógeno ingresa en los aceros, normalmente en la fabricación del acero, o cuando se lo suelda hay producción de hidrógeno, que proviene muchas veces de la humedad o que existe en el oxígeno donde se procede a este tipo de fabricación, o a este tipo de proceso de soldaduras, ¿sí? Y desde la corrosión de la superficie se puede agrietar intragranularmente, ¿no es cierto? Y fragilizar el material. Obviamente, como dice acá, sin previo aviso, o sea que el hidrógeno, cuando existe, le ayuda a la corrosión a que se produzcan rápidamente el avance de la misma, ¿no es cierto? Y la fractura, la fragilización de los materiales, los cuales, por supuesto, terminan en una rotura, ¿sí? Aquí, bueno, hay algunas fotos ampliadas, obviamente, de esas fisuras. Fíjense internamente cómo el material se fisura internamente, ¿sí? De manera rápida. Bueno, acá habla de algunos daños encontrados en calderas, justamente por el hidrógeno, que se encuentran a 8,2 megapascales de presión, con agua de alimentación. Siempre este daño por hidrógeno, digamos, es iniciado por la corrosión, bajo depósitos en la superficie del lado de agua. Lo que les decía recién, que el agua facilita con el hidrógeno que tiene el agua la formación a veces de hidrógeno, ¿sí? Y se producen los daños tan
tan importantes que pueden darse en este tipo de recipientes, ¿no es cierto? Bien, bueno, algunos otros ejemplos visuales. Fíjense aquí cómo esta es una cañería que, digamos que puede haber explotado, fíjense ustedes, cómo ha explotado y se ha abierto de una manera importante la cañería. ¿Eh? Fíjense la fisura, aquí han puesto un lápiz como para comparar las dimensiones. Fíjense este espesor de este material, cómo la fisura se ha producido rápidamente, seguramente por las formas puntiagudas que tiene, pero fíjense en el tamaño y longitud que se da. Bien. Bueno, algunos otros casos de ampollas, fíjense ustedes, se dan por sobrecalentamiento. En todo el espesor, el material comienza a ampollarse, ¿sí? Y comienza también a descamarse. Este era uno de los inicios, ¿se acuerdan de la corrosión que vimos recién? Una descamación, en este caso más localizada, porque antes era como que la corrosión progresaba paralela a la superficie y luego se despegaba, y en este caso no, aparece en forma de ampolla, y abajo de cada una de estas ampollas está la corrosión. O sea que se puede decir que es una corrosión localizada, ¿sí? Por debajo de esas ampollas. Y obviamente que está favorecida por un ambiente corrosivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que también puede ser dada por un ambiente con hidrógeno. Por debajo de esta superficie puede dar eso. ¿Sí? Bueno, los sobrecalentamientos, lo que le decía recién, cuando le mostraba lo de las calderas, ¿sí? Las partes que están sometidas a sobrecalentamientos por llamas, ¿no es cierto? Se produce rápidamente los deterioros y las piezas que están sometidas a presión, a las partes, fallarán rápidamente, ¿no es cierto? Acá, fíjense, el punto B habla de que se han expuesto al fuego o también a temperaturas que excedan el límite del diseño. ¿Sí? Exceden el límite para lo cual fue diseñado. Estos tipos de roturas, digamos, se producen también en los componentes, ya sea aparecen en forma de ampolla o empiezan a aparecer en forma abrupta, ¿no es cierto? Puede ser reparable, si son bulones, por ejemplo, que pueden ser recambiados, se pueden cambiar y bueno, se continúa digamos, con el funcionamiento normal. Lo difícil, lo malo sería que se dan elementos que no podemos cambiar tan fácilmente como un bulón, como puede ser un recipiente. Si se da una cañería, también hasta se puede ser de alguna manera recambiable un tramo de cañería. Ustedes saben que las cañerías se van haciendo por tramos y se van uniendo con bridas. Justamente se dan para mejorar y facilitar los recambios o la inspección, ¿no es cierto?, que se deba hacer cuando hay alguna inspección de rutina de cómo se encuentra esa instalación. Bueno, y acá amplío un poquito más también del hidrógeno cuando se encuentra a altas temperaturas, en refinerías y en plantas petroquímicas se dan principalmente que se manipulan hidrocarburos, ¿sí? Entonces en presiones por encima de 100 psi o 700 kilopascal se suelen dar este tipo de ataque del hidrógeno a alta temperatura. Para eso hay que utilizar un acero de mejor calidad. Fíjense, acá nombra norma API, que ya vamos a ver, una norma de cañerías para petróleo, ¿sí? Que hay aceros justamente para utilizar ante estas situaciones de servicio de hidrógeno a altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, hay un acero adecuado. Ya cuando lleguemos a esa norma, vamos a ver, no sé exactamente cuál es su composición, pero vamos a ver si la encontramos en las normas API para ver cuál es la composición o por lo menos alguna otra norma, alguna otra denominación de la norma o equivalente a esta norma para que sea por allí más comercialmente conocido. ¿Sí? Bueno, y habla acá de algunas curvas, ¿no es cierto?, que predicen un poco cuál será el ataque del hidrógeno a los materiales de acuerdo al tiempo de exposición y la composición que ha tenido el acero. Bueno, algunas otras fotos más, vamos terminando ya, así los dejo que se vayan a comer. Son algunas fotos, fíjense,
este grado de deterioro del material. Esto seguramente que ha explotado, ¿verdad? Por alguna falla que se inició seguramente con alguna fatiga de esta que estamos hablando al final. Bien. Bueno, esto se lo voy a compartir también para que lo tengan ustedes. Es muy interesante, repito, el tema corrosión. Para el ingeniero químico, que seguramente que va a trabajar en una planta, es muy importante saber. ¿Eh? Y muy importante saber de cómo contrarrestarlo también. Y ya les digo, eso se da desde el inicio del diseño, pasando por los materiales, y después terminando con los diferentes métodos de protección que hay, de protecciones como pueden ser pinturas, como hemos visto, o sea, además de los materiales protectores, algún otro tipo de protecciones con materiales como zinc, como cromo, que protegen la superficie y evitan que el oxígeno tenga contacto con la cañería, por ejemplo, ¿no? Con el recipiente, con las pinturas, que también lo que hace es justamente hacer una capa que evite el contacto con el medio que lo ataca, y que además, que también son muy importantes para el tema cañerías y recipiente, que son las que dependen de un ánodo de sacrificio, en el caso de no poseer una corriente eléctrica o una energía en el lugar, se hace con un ánodo de sacrificios, los cuales los transforma en ánodo y se produce una circulación natural entre estos dos metales que se encuentran obviamente conectados, y nos protege de esa manera la cañería o el recipiente. O cuando contamos con elementos, con energía como la corriente, podemos utilizar método de protección anódico o catódico, de acuerdo a cuál sea el que más nos favorece en ese momento. Así bueno, esto es todo, chicos. Gracias por estar. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, Lucho. Le quería Bueno, consultar, ¿el tema de la corrosión por fatiga se suele dar más en procesos batch, por ejemplo, que decía que eran cíclicos y por eso se daban ese tipo sí, de sí. corrosiones? Todo lo que sean ciclos siempre lleva a la fatiga, siempre llega a la fatiga. Además, obviamente, si tenés temperaturas importantes y presiones importantes, más aún, ¿no es cierto? Entonces, Claro. en esos casos hay que tener mucho cuidado en la selección del material y de la calidad del material, de los aliantes y también de los tamaños, o sea, de las dimensiones. Pero sí, todo lo que sea cíclico siempre perjudicia, y no solamente en estos casos de, digamos, de este tipo de fatigas por estrés del material, ¿no? Sino que como recién les comentaba, cuando hay cañerías que están sometidas a temperatura, hay dilataciones. Bueno, siempre esas dilataciones, si bien la cañería se calcula elásticamente para que las deformaciones absorban esas dilataciones, no encontrarse con puntos fijos donde se descargue toda la tensión en un lugar de la cañería, siempre esas dilataciones terminan en aflojamiento de brida, por ejemplo, en fatiga del material, en rozamiento del material con los soportes que están en contacto y permite que se deslice. Entonces, siempre lo que sean alternancias en temperatura, presiones y ciclos son perjudiciales. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, en algunos casos, hay algunos cálculos y las normas dan, por ejemplo, ciclos de vida útil. Por ejemplo, una cañería con ciertas condiciones tiene a lo mejor 7000 ciclos de vida útil. Entonces, así como un rodamiento, por ejemplo, tiene tanta cantidad de vida útil de acuerdo a los ciclos y a las revoluciones, bueno, en las cañerías, en los recipientes, ocurre lo mismo. Hay datos también de cuántos ciclos son los aconsejables y lo que dura, por ejemplo, cierta cañería, como repito, en ciertas condiciones, ¿no? Pero siempre sí, es perjudicial y hay que tenerlo en cuenta en la vida útil. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, los libero. Nos vemos entonces en la clase que viene. Y bueno, si tienen alguna pregunta, lo charlan. ¿Eh? Gracias, Ok. profe. Chao, Nos vemos. chicos. Nos Chao. vemos. Gracias, Chao. profe. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.